Hola, buenas tardes. Bueno, en el primer caso que vamos a ver el neutro conectado sin carga. Así viene en el laboratorio número 3 de los mecánicos y en el de los eléctricos viene aquí con una carga resistida, pero el procedimiento básicamente es el mismo, así que lo que vamos a plantear aquí es cómo el método de resolución. Bueno, primero, cuando ustedes les digan que el neutro está conectado al punto O, ¿qué es lo que ocurre? Que este O es igual al neutro, entonces O igual a N. Por lo tanto, el voltaje que está aplicado aquí en O, si esto es A, B, C, en OA, es lo mismo que a n, ¿me explico? O sea, aquí esté o no equilibrada la carga, la corriente ya va a ser igual a B a n por estar conectado, partido por Z, puede ser por Z1 y puede estar totalmente desequilibrada la carga y siempre se va a calcular de esta manera. BBN por ZB, llamémosle este ZA, suponiendo que todas las impedancias son diferentes. BCN con ZC. Como el neutro está conectado, no se va a descompensar nunca la estrella, o sea, no se, se van a desbalancear las corrientes, pero no hay que hacer ningún método porque siempre independiente. Podría haber sido, por ejemplo, el caso que dan aquí, dicen que hay que cortocircuitar este. Ya, pues, entonces, en un caso, el IA equilibrado va a ser BA, que si decimos que BAB es así, entonces concluimos que BAN, eh, este es de 200 eficaces fase-fase, entonces fase neutro van a ser 200 dividido por raíz de 3 como voltaje, partido por, si fuera el caso equilibrado, R, que R vale 70, 70 más J70, para el caso equilibrado. Y para el caso desequilibrado, el IA sería 200 partido por raíz de 3 partido por, como esto vale cero porque dice que desequilibremos cortocircuitando el circuito o sea, cortocircuitando la resistencia y con eso la corriente se va a ir por el lado donde menos resistencia se le ofrezca. Entonces ahí ya queda cero y queda J70. Nuevamente, el IB equilibrado va a ser lo mismo, el mismo voltaje, 200 partido por raíz de 3. Ah, por supuesto, esto está con ángulo de menos 30 y este va a estar con ángulo de 210 y este va a estar con ángulo de menos 30 y abajo va a estar con ángulo, el J70 va a ser 70 con ángulo 90. ¿Me explico? Y ahí les va a dar IA y B va a ser la misma historia, va a ser 200 partido por raíz de 3 con 210 y aquí les cambia porque aquí les va a dar 70 más J70 y eso les va a provocar en la raíz el módulo de esto con un ángulo de 45 porque son iguales. Pero si se dan cuenta siempre va a ser el voltaje al estar conectado al neutro siempre va a ser el voltaje VAN partido por ZA, por ZB, por ZC, estén o no equilibrado. Equilibrado o desequilibrado va a ser voltaje partido por la impedancia. Así de simple cuando esté. Entonces ustedes dicen, bueno, si quiero calcular la corriente va a ser esa corriente y A y B y C. Y cuando quieran calcular cuánto es la corriente, si está desequilibrado, cuando esté equilibrado, la corriente que escapa desde el neutro, IN es igual a cero. Disculpen, IN igual a cero. Cuando está desequilibrado, IN es distinto de cero. Ese es el caso neutro conectado. ¿Me explico? Ahora vamos a ver el caso, voy a agrandar un poco más el dibujo para que se vea. Voy a agrandarlo y lo voy a achicar más allá para poder ver la fuente solamente. El caso neutro, porque aquí el neutro está conectado equilibrado o desequilibradamente, hay que hacerlo. Ahora vamos a ver neutro desconectado, carga equilibrada, neutro conectado, carga desequilibrada.
el sistema puede estar o no equilibrado. Esto se soluciona con una malla, pero la malla la vamos a hacer pasar hasta la fuente para poder que se vea por qué está dando la malla hacia el lado. Y podemos darnos otra malla que pasa hacia acá. Por completo, esta la vamos a llamar I sub X y esta I sub Y. Fíjense. Entonces, vamos a llamar al lazo propio inductancias propias y inductancias mutuas. Inductancias mutuas son las que comparten con otros lazos y inductancias propias son todas las que están al recorrer el lazo. Por un lado, vamos a decir que la sumatoria de los voltajes es igual a 0, pero vamos a ser más específicos, vamos a decir que la sumatoria de los voltajes de caída menos la sumatoria de los voltajes de subida es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de los voltajes de caída va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de subida en el equilibrio de una red. Teniendo eso claro, planteamos las ecuaciones para IX. Entonces, en IX tenemos el lazo propio. El lazo propio siempre va con más. Y le vamos a poner en forma literal XL y todos miden lo mismo, R y XL. R y XL. Le voy a cambiar el lápiz a este R porque lo vamos a desconectar en algún momento. Entonces, vamos a poner, no sé si se ve el color azul. Entonces sería, en el caso equilibrado, sería R, el mutuo, el propio, más XL. Sigo recorriendo el lazo. Aquí no me preocupo el sentido de los otros lazos, sino que recorro los lazos propios. Serían los propios del lazo IX. Sería R, XL, XL y R. Por IX. ¿Cierto? Igual me quedo medio chico ahí, así que lo voy a hacer. Para IX tenemos R, que el que puede cambiar siempre los propios son con más R, más XL, más XL. Son 2XL y 2R. Por IX. Y aquí está, si es más o menos mutuo. Este va por aquí, y este va por aquí, va por aquí. Los dos van a favor, por lo tanto es más mutuo. Comparten R más XL. No cambia, no, porque no se desequilibra. Por I sub I igual a qué. Vean. Entra por más menos BBN más BAN. Menos BBN más BAN es igual a BAB. ¿Explico? Ahora, si tomamos el triángulo que esto era así, y dijimos que los voltajes fase están así, entonces BAB va a tener ángulo 0 y módulo 200 con ángulo 0. BAB. Luego planteamos el lazo I sub X. Aquí la matriz es recíproca, así que este tiene que, si aquí fue puesto aquí los mutuos con I sub I, los mutuos tienen que ser simétricos. Eso sí, la matriz es simétrica, entonces aquí va a ser, y lo pueden volver a ver. Primero, los propios, serían aquí siempre los propios más. Y los propios en la misma vuelta, 2R más 2 J, 2JL. Entonces, los mutuos serán los mismos, R más JXL. Entra menos B más BCN.
Esto es igual a BCB. Este es BBC. Y BCB está aquí. BCB con ángulo de 60 grados. Entonces BCB es 200 con ángulo de 60. Y voy a ordenar esto y le voy a poner los números que corresponde. Para el primer caso equilibrado y el segundo caso desequilibrado. Lo primero que hacemos, pasamos a módulo y ángulo el 140 más J 140. Me van a quedar todos con ángulo 45 porque estos valen 70 y 70. Entonces el mutuo, el propio, disculpen, va a ser 2 veces R y el mutuo va a ser una vez y lo otro va a ser 2 veces XL. Entonces aquí van a quedar 140 más J 140, 70 más J 70. Queda la matriz simétrica igual a 200 con ángulo de 0 y 200 con ángulo de 60. Eso nos da como resultado 1,16 con ángulo de menos 75 y su I. Estos son de lazo. 1,16 con ángulo de 45. Entonces, IA igual a I sub X porque en esta rama no coincide con, no choca con nada, por lo tanto está solita. Entonces ahí coincide que igual a IX igual a 1,16 con ángulo menos 75. Y B aquí chocan, fíjense. Y B se supone que va saliendo y estas dos van entrando, por lo tanto IB igual a menos la suma de ambas. Igual a IB menos la suma de ambas y eso da lo mismo, 1,16 con ángulo de menos, o sea, con ángulo de más 165. Y C va entrando por aquí y está solo, así que IC igual a I y 1,16 con ángulo de 45. Entonces, como ven, igual las corrientes, si está el circuito equilibrado, las corrientes van a ser equilibradas. En el otro caso, lo que cambia en el circuito no equilibrado, cambia solamente este coeficiente. Y este coeficiente nos va a hacer cambiar, por supuesto, toda la ecuación, pero no digamos toda. Mucho de aquí va a quedar. De hecho, estas mismas restas van a quedar. Pero lo que hay que cambiar acá, que ahora este complejo es 70, porque pasa por una pura R, producto que está cortocircuitada. Esa R no existe. Entonces, esta es la R que estoy contando. Y 2 veces más J 140. Y eso tengo que pasarlo a fasor. Al cambiar y al cortocircuitar eso, significa que este aquí no existe. Entonces se cuenta una pura R, por lo tanto, la única parte que cambia es cuando nosotros decimos los propios, ahí ya hay que sumar una R menos. Entonces aquí me queda 70 más J 140, pero el 70 producto de este acá no existe. Lo otro, si se fijan, el que comparte el mismo, luego el que comparte el mismo, y el propio de este van a seguir siendo 140 más J 140. La ecuación sigue siendo la misma, porque los lazos no han cambiado, y eso nos da un IX de 1,56 con menos 101 y un Y con 1,529 con 42. Ahora sacamos el IA, corresponde al IX, al igual que el caso anterior, menos 101. Y B me da en menores módulos, en el otro me dan todos los módulos iguales y con 148. Claramente se ve que no están en 42 para llegar a 48, son como 100 grados aquí, entonces no están en 120 grados. Y ese es el caso desequilibrado, que justamente ya la R no existe, llamémosle neutro abierto, caso desequilibrado. ¿Se entiende? Entonces, una vez estando eso, pueden calcular la potencia total. Y la potencia total siempre calculenla en la fuente. O sea, dicen, ese total va a ser BAN
por IA estrella más BBN por IB estrella más BCN por IC estrella. Si se fijan, para el caso equilibrado va a ser ese total va a ser 1.16 con ángulo, disculpen, el VAN, siempre el VAN va a ser el VAN, o sea, la fuente siempre es la fuente, por eso se calcula la potencia total aquí. Entonces aquí van a ser VAN era 200 partido por raíz de 3 con ángulo de menos 30 o 330 por IA asterisco, sea la IA que sea la IA que calculamos en el equilibrado o en el desequilibrado, la potencia total siempre va a ser la misma. B sub Vn, esto responde a este, entonces B sub 7A, este es B, entonces B sub Vn va a ser 200 partido por raíz de 3, estamos trabajando por valores eficaces, con ángulo de menos 150 o 210 por IB estrella, el conjugado de la corriente, disculpen, más el C sub n, el C sub n es lo mismo, va a ser 200 partido por raíz de 3, con ángulo el C está en 90, por el I sub C conjugado. ¿Me explico? Entonces, en un caso, para el equilibrado van a reemplazar, para el equilibrado tienen que reemplazar, voy a ver cómo era el cálculo del equilibrado, espérenme. Ya, ahí están los valores. Entonces, si ustedes quieren calcular la potencia total, ahí tienen el voltaje, el valor VAN, que no cambia, que es de la fuente, por el IA estrella, en el caso equilibrado será por más 75. ¿Me explico? Aquí serán 220 partido por raíz de 3 con ángulo de 210 por IB estrella, o sea, con menos 165. Y ahí suman los menos 165 más los 210 y ahí les del ángulo de esa potencia. Y desde la tercera fuente va a ser lo mismo. Va a ser 90 con menos 45 da menos 45. Este de aquí, el menos, claro, dan todos menos 45. Como estos son iguales, les va a quedar 3 veces en el caso equilibrado la potencia que da una de las fuentes. Estos van a quedar todos de 45 grados, así que van a ser 3 veces lo mismo. Pero en el caso que es desequilibrado y no está el neutro conectado, que es el caso difícil, porque cuando está el neutro conectado directo dividir aunque la impedancia esté desequilibrada, da lo mismo, porque está el neutro conectado, entonces es como conectar algo en paralelo a una batería. Pero en este caso, cuando ya el neutro no está conectado, ahí empiezan a tener importancia los valores de IA estrella, IB estrella, que es lo que está aquí. En caso desequilibrado, aquí usted tiene que cambiar. Este no cambia, entonces la potencia total es buena siempre calcularla a partir de la fuente. Y teniendo claro la fuente trifásica, justamente se sabe que aquí está la generadora. En cambio, en el caso de acá, ahí está la generadora. Si yo quisiera saber aquí, me gustaría saber esta corriente, esta y esta. Y con eso podría calcular la corriente que está consumiendo el generador total. Este es uno de las ramas que se abre hacia al poste. Pero esto es lo que nos da a nosotros el poste. O sea, lo que hay que entender al final de cuentas, que la potencia compleja total nos va a dar P más JQ total. Ahora, las potencias complejas pueden ser que algunas salgan positivas, negativas y que no tengan coherencia, pero la potencia total no. Ahí guarda toda la coherencia. Entonces tenemos IA y B y C para el caso desequilibrado, S, y cuando el caso esté equilibrado son todas iguales y están en 120 grados separadas. En este no están en 120 grados separadas. Y como el neutro está abierto, la corriente del neutro es cero. Eso sería, jóvenes. Espero que les haya gustado.